En este vídeo seguimos avanzando sobre el tercer tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver en concreto es la pila de llamadas en Java. Esta pila va acumulando llamadas a métodos. Entonces, es muy importante entender bien el funcionamiento y el orden de ejecución de estos métodos cuando tenemos programas en Java que tienen varios métodos y entre ellos pueden llamarse el uno al otro. Entonces, a partir de esta pila podemos determinar de forma precisa el orden de ejecución y de devolución de cada uno de estos métodos. Y bien, en Java, para implementar las llamadas, cuando invocamos un método, la máquina virtual de Java utiliza una pila, la denominada pila de llamadas. En primer lugar, en nuestros programas, cuando tenemos un main, el primer método que se ejecuta es el main y es el que se pone bajo de todo de la pila. A medida que ese main invoque otros métodos, esos métodos se irán acumulando en esa pila. Y una vez cada uno de esos métodos se vaya resolviendo, ya sea a través de la ejecución de las instrucciones si es de tipo void o a través de un return, entonces ese método se irá desapilando de la pila. Hasta que al final, pues cuando termine el main, ese método main se desapilará y el programa terminará. Entonces, realmente esta pila de llamadas se aloja en memoria RAM y se compone de una serie de registros de activación. Estos registros de activación tienen asociada una llamada a ese método que ha sido invocado, incluso la del main. De hecho, el primer método que se invoca y se incluye en la pila es el main. Entonces, además, cada uno de esos registros de activación tiene unas variables locales de ese método y unos parámetros. Y bueno, a partir de aquí, pues un método podemos deducir que únicamente podrá utilizar la información contenida en ese registro de activación de la pila de llamadas. Es decir, estará trabajando pues con sus variables locales de ese método y con sus parámetros. Y por supuesto, pues si tenemos variables globales, pues también las podríamos utilizar. Y bien, lo mejor para que se entienda todo esto es verlo a través de un ejemplo. Veamos este primer caso, donde tenemos un programa que únicamente realiza una llamada a un método. En este caso es un ejemplo sencillo. Tenemos un método que se llama proceso y el main. Entonces en el main declaramos dos variables, num y sum. En num guardamos un 3 y en sum asignaremos el valor obtenido a partir de la invocación del método proceso pasándole num, que realmente es un 3. Entonces aquí tendríamos el primer registro de activación, ya que ahora estamos llamando a otro método. Por lo tanto, bajo de todo, en la pila de llamadas ponemos el main y de momento tenemos la variable num con el valor 3. Pero en la variable sum no tenemos nada guardado ya que dependemos de la invocación del método proceso pasándole un 3. Por lo tanto, para poder continuar debemos apilar un registro de activación nuevo y lo pondremos arriba en la pila de llamadas. Entonces ahora aquí tendremos el método proceso cuyas variables son n igual a 3, que es el valor que le hemos pasado como num hacia arriba, y luego tenemos la variable i que vale 0 y la variable s que vale 0. Aquí realmente tenemos un bucle que lo que hará es ir recorriendo desde i hasta n, en este caso como n vale 3, pues dará 3 vueltas por el bucle y en cada vuelta incrementará i en 1. Y en s lo que haremos es guardar el valor de ella misma más i. Esto sería equivalente a poner s más igual a i. Entonces, una vez se invoca, de momento tenemos los valores 3, 0 y 0. Luego, cuando comprobamos la condición del bucle y entramos dentro, ese valor de s cambiará y pasará de 0 realmente a 0, porque estamos sumando el valor de i que es 0. En cambio, después de hacer esta suma, que realmente era 0 más 0, incrementaremos i en 1 y pasará a valer 1. La condición se cumplirá y de nuevo s igual a s más i. En este caso, 0 más 1, pues guardaremos en s un 1 y luego incrementaremos i en 1. Entonces, cuando i valga 2, de nuevo la condición se cumplirá y haremos s igual a s más i. En este caso, s será igual a 1 más 2, que es 3. Luego se incrementará i, que pasará a valer 3, y ya la condición será falsa, por lo tanto, devolveremos el valor de s, que es 3. Entonces, ese valor, 3, se devolverá al main donde hayamos invocado al método proceso. Por lo tanto, al final, una vez hemos desapilado esa llamada, ya tenemos el valor de num y el valor de sum, ya que en sum hemos guardado el resultado
de la invocación al método proceso. Y finalmente, pues ya se desapilaría el main y el programa terminaría. Y bien, veamos otro ejemplo un poquito más complejo donde tenemos una llamada adicional. En este caso tenemos un método que llama a un método y ese método a su vez llamará a otro método. Entonces con este ejemplo pues espero que se termine de entender bien el funcionamiento de esta pila de llamadas. Bien, y lo primero me gustaría que por vuestra cuenta intentarais resolver este ejercicio y fuerais capaces de averiguar qué se guardará en la variable res cuando termine la ejecución de este programa. Entonces, como siempre, pausad el vídeo, intentad resolverlo y luego ya, una vez tengáis una solución, ya seguís con el vídeo y comprobáis si lo habíais hecho bien. Y bien, pasemos ya a resolverlo y aquí en este caso, como siempre, lo primero será empezar por el método main. Declaramos una variable num cuyo valor es 3 y luego una variable res a la cual le asignaremos el resultado de invocar al método proceso1 pasándole un 3, ya que en la variable num hay un 3. Por lo tanto, de momento tenemos el main con la variable num que vale 3 y la variable resultado que no sabemos de momento cuál es su valor, ya que debemos invocar a un método para que lo resuelva. Entonces, a continuación, apilaremos el método proceso1 y aquí tendremos las variables n igual a 3, p igual a 1 e i igual a 0. Entonces, realmente estamos llamando al método de más arriba. n1 realmente se lo hemos pasado como parámetro, que era el valor de num. Luego tenemos una variable p1 que la inicializamos a 1. Y luego tenemos un bucle for con un contador que inicializamos a 0, una condición de permanencia en el bucle i menor que n1, n1 vale 3, y finalmente i más más. Entonces, como digo, este bucle da 3 vueltas. Y por cada una de esas vueltas, lo que vamos a hacer es acumular en la variable p1 el resultado de sumarle a ella misma la invocación a proceso2 pasándole i. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que P1 vale 1. Pero claro, para poder actualizar su valor, debo llamar de nuevo a otro método, en este caso a proceso2, y le pasaré el valor de i, que en este caso es 0. Por lo tanto, apilamos de nuevo otra llamada, proceso2. Aquí el parámetro que recibe es n2, que realmente es el valor de i. Como i valía 0, pues ahora n2 vale 0. Y además, luego tenemos una variable p2, que la inicializamos a 1, y luego de nuevo otro bucle. Int i igual a 0 y menor que n2. Entonces, en este caso, n2 vale 0. Por lo tanto, en este bucle directamente ni entramos. Comprobamos la condición, pero directamente salimos, ya que esta instrucción únicamente se ejecutaría si entráramos dentro del bucle, y el i más más lo mismo. Por lo tanto, ahora lo que hacemos es devolver p2. p2 vale 1. Entonces, ahora desapilamos proceso2, ya que ha terminado, y ese resultado, que era 1, se lo debemos sumar a esta expresión, a P1 más igual proceso2 de i, ya que este proceso2 de i me ha devuelto un 1. Por lo tanto, en P1 guardaremos 1, que era el valor de P1, más 1. Entonces tendremos en P1 un 2. A continuación, lo siguiente sería incrementar i en 1. Por lo tanto, i de 0 pasa a valer 1. A continuación se comprueba la condición. Como i vale 1 y n1 vale 3, continuamos dentro del bucle. Sería la segunda vez que entramos al bucle. Entonces ahora de nuevo, P1 es más igual a proceso2 de i. Entonces lo mismo de antes, debemos apilar de nuevo una llamada a proceso2. En este caso pasándole el valor de i, que ahora es 1. Entonces n2 en este caso será 1, que es el parámetro que le pasamos como valor de i. Luego P2 lo inicializamos a 1, como siempre. Y en este caso el bucle sí que dará una vuelta, ya que i vale 0, pero n2 vale 1. Entonces haremos una vuelta y luego ya terminará. Entonces en esa vuelta lo que haremos es P2 igual a él mismo más N2. Entonces como P2 valía 1 y N2 valía 1, pues al final 1 más 1 es lo que guardaremos en P2. Se guardará un 2 y luego incrementaremos i en 1. Entonces cuando i valga 1, después de incrementar, comprobaremos la condición y como ambos son 1, esto es falso. Devolveremos el valor de P2. Entonces en P2 ahora hay un 2. Este resultado se devolverá a la invocación de proceso2. Como realmente aquí en P1 teníamos un 2, ahora lo que haremos será desapilar proceso2 y sumarle P2. Por lo tanto, P1 será igual a 2 más 2. Entonces guardaremos un 4 y a continuación incrementaremos i en 1. Entonces P1 pasará a valer 4 y i pasará a valer 2. Luego pasamos a evaluar la condición y como continúa siendo cierta, ya que
i vale 2 y n1 vale 3, entramos en el bucle a hacer la última pasada. Entonces, de nuevo, P1 es igual a él mismo más el resultado de invocar a proceso 2 pasándole i, que en este caso ahora es 2. Entonces, de nuevo, apilamos proceso 2 y le pasamos como parámetro i un 2. Entonces, por lo tanto, en n2 se guardará un 2. Luego inicializamos P2 a 1, como siempre. Empezamos con el bucle con i como valor 0. La condición se cumple. En este caso daremos 2 vueltas, ya que n vale 2. Y en la primera vuelta lo que haremos es P2, que vale 1, sumarle el valor de n2. En este caso, el valor de n2 es 2. Por lo tanto, 1 más 2, 3, que es lo que se guardará en P2. Y luego i lo incrementaremos en 1, el de proceso 2. Entonces, de nuevo, comprobaremos la condición. Como i vale 1 y n2 vale 2, entramos de nuevo en el bucle y ejecutamos P2 más igual n2. En este caso, en P2 guardaremos el mismo, que vale 3, y le sumaremos n2, que vale 2. Entonces se guardará en P2 un 5, luego incrementaremos i, que de 1 pasará a valer 2, y cuando vale 2, se comprueba la condición, y como ambos valen 2, tanto i como n2, el bucle termina. Y lo que hacemos es devolver el valor de P2, que es 5. Entonces ese 5 lo devolvemos a proceso 1 como resultado de sumar P1 más lo que hemos devuelto. Entonces a P1, que vale 4, le sumaremos 5. Entonces en P1 se guardará un 9, luego incrementaremos i en 1 y pasará de 2 a 3, luego comprobaremos la condición del bucle, en este caso ambas son 3, por lo tanto este bucle también termina. Y lo que hacemos es devolver el valor de P1, que es 9. Entonces aquí desapilaremos ya proceso 1 y realmente el 9 lo devolveremos al main a través de la invocación a proceso 1. Entonces el 9 se guardará en la variable res. Y finalmente, una vez se ejecuta la última instrucción del main, se desapila el main y el programa termina. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.